nosotros venimos aquí a crearos conciencia de que cuando salgáis de aquí debéis de respetar a los demás. Si vuestra vida en su momento era aburrida, ¿vale?, y queríais descubrir nuevas sensaciones, evidentemente el camino que llevabais era el correcto. Y ahí estáis, aquí estáis. Habéis descubierto, estáis descubriendo nuevas sensaciones. Pero si por este motivo habéis hecho daño a otros o podéis hacer daño a otros, ¿no habéis pensado alguna vez de que estas otras personas no tienen por qué descubrir estas nuevas sensaciones por culpa vuestra? Y yo llevo 21 años que no puedo levantarme de aquí, y hasta que me muera no podré hacerlo. La puta, pues, yo no puedo levantarme de aquí, aunque quiera no puedo. 21 años, por una imprudencia, una gilipollada que he cometido. Me ha ido tocando mucha serie de cosas, aparte de los cursos que he hecho, que me han ayudado. Claro, nunca piensas en las consecuencias en estas cosas. Y dices, no me va a pasar nunca a mí nada de esto. Para vosotros el tema estrella, ¿cuál sería? A ver, compañeros. Dímelo. Sexo. Entra, ¿quién ha sido? ¿Cuántos de vosotros piensan que la gente que vamos en silla de ruedas sí tenemos sexo? A ver. Hombre, por lo menos con la mano, aunque sea. Es verdad, si mi hermano no funciona, coño, ¿qué pasa? El decirles que lo que pueden dejar de sentir es donde, hostia... Y yo creo que sería importante, pues, una vez salgáis fuera, todos volveréis quizá a conducir y a volver a subiros en un coche y en una moto o con alguien, que no vale la pena jugársela, porque o acabas aquí, o acabas en una silla de ruedas, o se acaba en un cementerio. En una caja de pino. Jo penso que a l'hora de pujar en cotxe sí que pensaré, sí. Encara que només sigui un que canviï els hàbits, ja està perfecte.